Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Volvimos, ahora sí volvimos. Escuchamos la versión de Ana no duerme, cantada por la gente de Eruca Sativa, una buena banda, pero aparte una buena versión, porque se entiende la letra y eso es infrecuente en la música actual, donde las letras son un acompañamiento necesario, y porque si no sería aburrido pura música, pero en la perdición de todo eso, esto se le entiende lo que está hablando. Vamos a continuar con los temas que estábamos anunciando. Nos habíamos olvidado de tal vez el tema que más relevancia política ha tenido en la última semana y que es el traspaso de mando de Macri hacia Cristina, previsto para al revés, de Cristina hacia Macri, perdón, estoy pensando en 2019, de Cristina hacia Macri el 10 del corriente mes. Gabriel, ¿nos podrías comentar a grandes rasgos de qué se trata esto? Sí, es muy sencillo. Macri quiere, para poder garantizar ante un auditorio internacional, según lo mismo que afirman en los sectores que dirige, entre otros, Pinedo, quiere que la ceremonia se haga siguiendo la tradición de las dictaduras, en la Casa Rosada. Y quiere recuperar el ceremonial de Onganía, que como no había congreso, el jefe de la Casa Militar le pasaba, que era el presidente saliente, en ese caso le pasaba el bastón, que es un símbolo que proviene de la época virreinal, y la banda, que es un símbolo que también proviene de la época virreinal, en realidad no tendrían ni que estar. Se los traspasa, que ni siquiera es una transmisión, es un regalo, un obsequio. Son un símbolo del mando, que es una cuestión heredada, ya quedado, pero se lo traspasaba en la Casa Rosada. A partir de 1983, con la vigencia plena de la Constitución, Raúl Alfonsín juró como presidente de la República ante el Congreso, que es la autoridad que acepta las elecciones, es decir, quien tiene la potestad de decir que un señor es presidente o no lo es el Congreso. Entonces, luego... Además, perdón, sí, son los representantes del pueblo, también por eso... Pero es una cuestión, claro, pero es una cuestión de derecho político, si me permiten. Es un poco aburrida, pero en realidad es así de sencillo. Mirá, existe algo que es la Asamblea Legislativa, donde los miembros de las dos cámaras se reúnen en un lugar que la Constitución reformada en el 94, en el artículo 93 no lo precisa, podría ser otro ámbito que no sea el del Congreso, pero siempre la Asamblea Legislativa se hace ahí. Entonces, el presidente electo jura ante la autoridad que aprobó la elección, que es el Congreso. ¿Qué autoridad dice sí, la elección fue legítima y estuvo bien? ¿Qué autoridad política? Previo a eso está lo que, por supuesto, el resultado del escrutinio definitivo lo hace el Poder Judicial, que tiene atribuciones electorales. Pero, fuera de esa etapa, ¿qué autoridad política dice quién es el presidente? El Congreso. Como el Congreso está dividido en dos cámaras, se reúne en Asamblea Legislativa. Y ante esa Asamblea Legislativa, el ciudadano o ciudadana electo como presidente jura. A partir de ese instante es el presidente de la República. Ni antes no lo es. Es mentira lo que dice el fiscal, es forzoso lo que ha dicho el fiscal de Lello, que empieza a las 0 horas, es ridículo. Es más, conduce, seguramente lo sabe la audiencia, pero conduce a una situación ridícula, que Cristina termine su mandato a las 0 horas del día 10 de diciembre, y si Macri va a jurar a partir del mediodía, va a haber 12 horas sin presidente, de cefalía. Bueno, entonces el presidente, desde 1983, para no hablar de casos anteriores, de mandatos constitucionales, siempre juró ante el Congreso. Que Raúl Alfonsín haya recibido el bastón de manos de Viñone, también se explica que iba a ir Viñone al Congreso. Además, eso es 1983. Después, todos los demás mandatarios lo que hicieron fue muy sencillo, salvo Menem, que no se entregó bastón en 1995 porque él ya era el presidente. Entonces, fueron a la Asamblea Legislativa y ahí mismo lo que hacían era jurar. Y eran presidentes. Punto. Eso es todo. ¿Qué quiere hacer el macrismo? Primero, forzar a Cristina a hocicar y a quedar en una situación ridícula, y han llevado a un punto vergonzoso de pisoteamiento de la Constitución, todo para ofrecerle a los representantes de las potencias extranjeras una situación de humillación de la presidenta, de hacerlo en la Rosada como si fuera Onganía, y no en el Congreso como corresponde.
Macri quiere ir a jurar al Congreso y que Cristina lo espere escondida en la Casa Rosada como si fuera Beñone. Macri quiere aparecer como el democrático jurando en el Congreso y que Cristina lo espere y le pase los atributos en el Congreso, en la Casa Rosada. Cristina, respetando fielmente el espíritu de la Constitución, sostuvo la posición correcta, que es que simplemente los atributos se los transmite y el mando se transmite en el Congreso, que es donde corresponde, la Asamblea Legislativa. Macri empezó a chillar y a gritonearle por teléfono y luego, con el resultado ya por todos conocidos, interpuso a que un fiscal, un personaje que no lo votó nadie, que no es nadie, venga y diga a qué hora empieza y a qué hora termina el mandato de la presidenta. Parrilli dijo una opinión respecto de este. Guadalupe. Es una información oficial de último momento que dice: Parrilli, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia y ex secretario general de la Presidencia, que no están dadas las condiciones para que la presidenta concurra al Congreso. Aseguró justamente esto, que no están dadas las condiciones, ya que este jueves, ante la jura del mandatario electo, Mauricio Macri, se conoce esta situación que ya estaba adelantando en realidad Gabriel, del dictamen del fiscal Jorge Dilello, que establece que el mandato de la jefa de Estado concluye el 9 de diciembre a las 23:59. ¿Qué es lo que ocurre? Estaríamos entonces en ese lapso de acefalía durante 12 horas y al mediodía recién es cuando hace la jura Mauricio Macri. Esta información ha sido de último momento porque en realidad durante la tarde de hoy estuvieron reunidos Guado de Pedro y Oscar Parrilli también en el Congreso, justamente con Federico Pinedo y un representante más también justamente de Cambiemos, para tratar de llegar a alguna solución previa para que se determinara cómo iba a ser justamente esta ceremonia. Pueden haber algunas opiniones respecto, que hay algunos que piensan tal vez que la discusión debería ser de otro tipo, debería centrarse en otras cuestiones, pero sin embargo estamos hablando que es el traspaso presidencial luego de 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al directamente el primer opositor de este gobierno, Mauricio Macri, y se genera una situación de esta, digamos, una situación tan importante o tan relevante en sí para los argentinos, más allá de todo lo demás que podemos seguir analizando con precisiones. Pero el hecho es que la entrega del mando, digamos, el traspaso de mando, está viviendo una situación de decir, queda en acefalía la Argentina por 12 horas, si es como dice este fiscal.